Un saludo, soy Juan Fabregat, profesor de Astronomía de la Universidad de Valencia. En este vídeo vamos a introducir una clase sobre espectroscopía astronómica. La espectroscopía es una de las técnicas fundamentales de la astrofísica observacional. La motivación de impartir esta clase es para incluirla en los temarios de las asignaturas de astrofísica observacional que se imparten en la Universidad de Valencia, tanto en el grado de física como en el máster en física avanzada. En este primer vídeo voy a presentar los aspectos más instrumentales de la espectroscopía astronómica y en vídeos sucesivos pues ya iremos viendo otros aspectos con la finalidad de exponer cómo, a partir de los datos puramente observacionales, los datos que recogemos en el observatorio, podemos extraer conclusiones que nos permitan avanzar en nuestro conocimiento de la física de los astros, de la naturaleza de los astros, de su evolución, de su formación y otros muchos aspectos de interés para construir el conocimiento astronómico. Instrumentalmente, como decía, la espectroscopía se basa en la capacidad de algunos sistemas ópticos para descomponer la luz en sus componentes. Para ilustrar este hecho, pues expongo aquí una imagen clásica de una experiencia que realizó Newton y que consistía en colimar, por así decirlo, en seleccionar una rendija por la que entraba un haz de luz blanca y poner al paso de ese haz de luz un elemento dispersor, en este caso un prisma, y este prisma permitía descomponer la luz blanca en sus colores, en sus diferentes componentes. Como vemos aquí, el haz de luz blanca pues se separa en sus componentes que van desde el rojo hasta el azul, pasando por el amarillo, verde, etc. Este elemento dispersor que usamos en esta imagen pues es un prisma. El prisma, la naturaleza del prisma como elemento dispersor, pues se basa en una propiedad de la refracción de la luz, en que esta propia refracción de la luz, el cambio de dirección de la luz al atravesar un medio material, depende de la longitud de onda de la radiación. De esta forma, las componentes de diferentes longitudes de onda de la radiación salen en direcciones diferentes y que podemos ver separadas en los diferentes colores, desde el rojo hasta el violeta. Bien, cuando podemos recoger toda esta luz, cuando podemos, mediante un método un sistema detector, pues colectar esta luz ya separada en sus diferentes componentes, pues construimos lo que llamamos un espectro. Un espectro, en la terminología de la astrofísica, es una gráfica como la que tenemos en esta imagen. Es una gráfica que nos indica la intensidad de la radiación electromagnética, la intensidad de la luz en función de la longitud de onda. Esto es lo que llamamos el espectro. Para obtener un espectro no nos basta simplemente con un elemento óptico dispersor, como veíamos en el ejemplo anterior de la imagen de Newton, sino que necesitamos pues sistemas ópticos más complejos, más elaborados. En el caso que veíamos en la imagen de Newton, vemos que ese haz distribuido en colores que abandona el elemento dispersor es un haz divergente. Entonces, claro, ese haz divergente tendríamos que focalizarlo, hacerlo incidir sobre un detector para efectivamente poder obtener el espectro, poder medir la intensidad de la radiación en función de la longitud de onda y poder construir gráficas de este tipo. Los sistemas ópticos que nos permiten obtener este resultado son lo que se llaman espectrógrafos. Aquí tenemos, en primer lugar, el diseño de un espectrógrafo simple que también utiliza el prisma óptico como elemento dispersor. Vemos, sin embargo, que además del prisma hay diferentes elementos ópticos que vamos a discutir a continuación, que vamos a explicar a continuación. En primer lugar, para ver cómo construimos un espectro a partir de un sistema óptico de este tipo, pues suponemos que este sistema, el espectrógrafo, lo utilizamos en combinación con un telescopio. Normalmente los espectrógrafos los usamos pues enganchados a telescopios detrás del plano focal del telescopio para poder utilizar el poder colector de ese telescopio. Entonces, para explicar el sistema óptico completo, partimos de un haz convergente, que es el que tenemos a la izquierda de la imagen, un haz convergente que es el haz que viene desde el objetivo del telescopio. El telescopio es un sistema focalizador, entonces en el plano focal del telescopio, que estaría situado en este lugar, pues es donde incide, es donde tenemos el foco del objetivo del telescopio, donde incide la luz focalizada.
En ese plano focal del telescopio, la región que tenemos aquí, situamos, en primer lugar, en un montaje de espectroscopía clásica, situamos una rendija. La rendija tiene dos funciones. La primera de ellas es aislar el objeto astronómico del cual queremos obtener un espectro, ¿no? Nosotros en el plano focal del telescopio, si estamos observando un campo en el cielo, pues vamos a tener varios objetos, varias estrellas, galaxias, lo que sea que estemos observando. Normalmente lo que queremos es obtener el espectro de uno de ellos. Entonces la rendija nos permite, en primer lugar, seleccionar uno de esos objetos. Pues situamos la rendija en el lugar del plano focal donde está focalizada la luz de ese objeto, y entonces a partir de ahí es donde ya tenemos seleccionada únicamente la luz que proviene de ese objeto. Solo pasa la rendija la luz del objeto que queremos observar. A continuación, detrás de la rendija lo que tenemos es un haz divergente, y entonces ese haz divergente, en primer lugar, antes de hacerlo incidir sobre el elemento dispersor, necesitamos colimarlo. Antes de que la luz entre en el telescopio, la luz que viene del cielo, como los objetos que observamos están situados en el infinito, vienen en forma de un frente de ondas plano. El telescopio focaliza ese frente de ondas plano en su plano focal, y detrás del plano focal el haz que sale es divergente. Pues bien, ese haz divergente lo queremos colimar. Queremos, de nuevo, reconstruir un frente de ondas plano, que es el que haremos incidir en el elemento dispersor. Entonces, el primer elemento que colocamos al paso de ese haz de luz es lo que se llama un colimador. En este dibujo el colimador es una lente que tendría la misma relación focal que el telescopio, de forma que ese haz divergente que viene del plano focal, al pasar por el colimador, se convierte de nuevo en un frente de ondas plano. Ese frente de ondas plano es el que incide sobre el elemento dispersor, en este caso un prisma, y entonces del prisma salen una serie de frentes de ondas planos, pero cada uno de ellos en una dirección diferente según la longitud de onda de la radiación. Como ya hemos comentado antes, la refracción de la luz es función de la longitud de onda. Entonces, sobre el elemento dispersor incide un frente de ondas plano de luz blanca, por así decirlo, y luego la luz en cada uno de los colores, en cada una de las longitudes de onda, sale como un frente de ondas plano en direcciones ligeramente diferentes dependiendo de la longitud de onda de la radiación. Entonces vemos que, por hacer uso de la ilustración, pues que tenemos que nos sale el frente de ondas rojo en una dirección, el frente de ondas amarillo en una dirección ligeramente diferente, el frente de ondas violeta o azul en una dirección ligeramente diferente. Muy bien. Ya tenemos el haz separado, ya tenemos el haz dispersado, y ahora de nuevo necesitamos focalizarlo para proceder a su detección. Para ello necesitamos introducir un nuevo elemento focalizador, que es lo que se llama en este caso la cámara, y que en el ejemplo que estamos desarrollando aquí se trata también de una lente simple. Esa lente simple, o ese elemento focalizador, el que sea, nos focaliza de nuevo los diferentes frentes de ondas plano y los focaliza en un plano focal donde colocaremos nuestro detector, que puede ser el ojo del observador o puede ser una placa fotográfica, o en los espectrógrafos modernos se trata siempre de una cámara CCD. Muy bien, entonces lo que veremos es que esos frentes de onda se focalizan en diferentes regiones del elemento detector, del sistema detector, según la longitud de onda de la radiación. Aquí se focalizará la luz roja, aquí se focalizará la luz amarilla, aquí se focalizará la luz violeta, y entre medio todos los colores intermedios. Fijaos que entonces lo que vamos a tener en este elemento dispersor van a ser realmente imágenes monocromáticas de la rendija. Lo que pasa a través del plano focal es la luz que atraviesa la rendija. Esa luz es primero colimada, después dispersada, después focalizada, de forma que lo que vamos a tener aquí es una imagen de la rendija, o dicho de otra forma, diferentes imágenes monocromáticas de la rendija. Aquí tendremos una imagen de la rendija en luz roja, aquí tendremos una imagen de la rendija en luz amarilla, aquí tendremos una imagen de la rendija en luz azul o violeta. Fijaos, por tanto, que la rendija tiene una segunda función en el espectrógrafo.
Dependiendo, además de su poder para aislar uno solo de los objetos para ser observados, también lo que nos va a determinar es a la larga la pureza espectral del espectro que tengamos, la pureza o la resolución en colores, la pureza en colores, porque lo que tenemos aquí son, como digo, imágenes monocromáticas de la rendija. Cuanto más ancha sea la rendija, más ancha será su imagen en el plano focal de la cámara, y por tanto tendremos menos separación en colores. Cuanto más estrecha sea la rendija, más estrechas serán sus imágenes monocromáticas y por tanto tendremos una mayor separación en colores. Tendremos una mayor resolución espectral, concepto de resolución espectral que vamos a explicar en detalle más adelante. Bien, el ejemplo que poníamos antes era simplemente un ejemplo de espectrógrafo. Aquí tenemos otro ejemplo más parecido a los espectrógrafos modernos. Su esquema es prácticamente el mismo, la diferencia es que utilizamos diferentes sistemas ópticos. Aquí el diagrama o la gráfica empieza en el plano focal del telescopio, que lo tenemos aquí. Aquí llegaría la luz del telescopio focalizada, aquí colocaríamos la rendija, de aquí nos sale el haz divergente, que tiene que ser colimado. En este caso, el colimador no es una lente, como el ejemplo anterior, sino un sistema formado por dos espejos, uno cóncavo y otro convexo. Ese sistema nos focaliza el haz, de aquí sale el haz plano, que incide sobre el elemento dispersor, que en este caso sería una red de difracción de dispersión. El efecto que hace, sin embargo, es el mismo que el prisma en el ejemplo anterior. De aquí saldrían los haces monocromáticos en diferentes direcciones en función de su longitud de onda. Esos haces son ahora focalizados. Aquí el focalizador, el elemento focalizador, lo que llamamos la cámara, sería también un sistema formado por una lente, esta de aquí, y un espejo cóncavo, este de aquí. Estos dos elementos ópticos focalizan los haces monocromáticos en el foco de la cámara, que estaría dentro de la misma cámara, sería esta región de aquí, y aquí colocaríamos nuestro elemento dispersor, nuestra CCD. Vemos que aunque los elementos ópticos utilizados sean diferentes, básicamente el esquema que tenemos es el mismo. Bien, entonces, ¿qué es lo que obtenemos en este plano detector? Lo que obtenemos en el plano detector es una imagen de este tipo, como lo que vemos aquí. Lo que tenemos, recordar, hemos expuesto con las imágenes anteriores que lo que se forma en el plano focal de la cámara es un continuo de imágenes monocromáticas de la rendija. Eso es precisamente lo que obtendríamos en nuestra imagen CCD que aparece aquí. Tenemos que la dirección horizontal es lo que llamamos la dirección espacial. Lo que tenemos aquí en cada una de las líneas es una imagen de la rendija. En la imagen de la rendija tenemos que prácticamente no hay luz en toda la rendija, excepto en el lugar donde hemos situado nuestro objeto, nuestra estrella, nuestra galaxia, nuestro planeta. En ese lugar sí que tenemos luz. Por tanto, vemos una imagen de la rendija donde prácticamente todo lo que hay es oscuridad, excepto en el lugar donde hemos situado el objeto. Y luego, en la dirección vertical es lo que se llama la dirección espectral. Estos son imágenes de la rendija, imágenes cada una de ellas en un color. En esta región de aquí tendríamos la región de colores más azules, yendo hacia aquí nos iríamos yendo hacia el rojo. En esta región de aquí tenemos los colores, las imágenes de la rendija en los colores más azules, más violetas. Si ahora en esta dirección espectral hacemos una gráfica de la intensidad de luz en cada uno de estos puntos, que como digo, estos puntos son la dirección espectral, es la dirección en la que varía la longitud de onda, lo que obtendríamos es lo que aparece aquí. Vemos que tenemos una parte en la que aparece el continuo espectral y luego tenemos una región más brillante aquí, en cuyo centro hay una región más oscura, se ve que llega menos luz, y hay una región más brillante aquí. Si construimos el espectro, es decir, si vamos midiendo la intensidad de luz acumulada en cada una de estas líneas, lo que obtendríamos es esta imagen que constituye el espectro de una línea espectral. La técnica de reducción espectroscópica lo que consiste es en
A partir de las imágenes que obtenemos en el telescopio, de estas imágenes de la cámara CCD, donde tenemos una serie de imágenes monocromáticas de la rendija ordenadas en la dirección vertical, en este caso, pues ir midiendo las intensidades en función de la longitud de onda y construir nuestro espectro. Vamos a ver ahora algunas de las características del espectro obtenido de esta forma. En esta imagen representamos dos espectros para ilustrar algunas de las características espectrales que vamos a definir a continuación. Las primeras de ellas son el rango espectral y la dispersión. El rango espectral hace referencia al rango del espectro electromagnético que ocupa nuestro espectro concreto. Cuando nosotros recibimos la luz que llega al telescopio, pues llega prácticamente toda la radiación electromagnética en el visible, si estamos observando en el visible desde la superficie de la Tierra. Toda esa luz es dispersada, pero claro, debido a que nuestro detector tiene un tamaño finito, no podemos recoger toda esa luz dispersada en toda su amplitud de longitudes de onda. Recogemos solo un intervalo de ella. Pues bien, el rango de longitudes de onda que recoge nuestro detector es lo que llamamos el rango espectral de nuestro espectro. Aquí tenemos dos ejemplos, uno de ellos que sería un espectro de resolución baja, intermedia, donde vemos que el rango va desde los 5770 hasta los 7265 angstroms, ¿no? Un rango espectral de prácticamente 1500 angstroms. Aquí tenemos un espectro de alta resolución donde el rango espectral va únicamente desde los 6375 hasta los 6720. Tenemos un rango del orden de 745 angstroms. Vemos que, por una parte, en este espectro el rango es mucho menor. Estamos haciendo un análisis de una región mucho más restringida del espectro electromagnético. Por otra parte, al ser el rango menor, la dispersión o resolución, que vamos a introducir a continuación, es mayor. Entonces, las características espectrales, en particular esta línea de emisión que aparece aquí, pues aquí la podemos ver en mucho más detalle. El siguiente elemento que introducimos es la dispersión. Los detectores que utilizamos son detectores pixelados. Entonces, esta función que tenemos aquí en el eje horizontal no es una función continua, sino que está formada por pequeños intervalos. Tenemos la iluminación que ha recibido un determinado número de píxeles que son los que ocupan la dirección espectral de nuestro detector. Entonces, llamamos dispersión al rango espectral dividido por el número de píxeles. Nuestro detector tiene 690 píxeles, entonces vemos que la dispersión de los dos espectros de la imagen es diferente. Aquí tenemos una dispersión de 2,2 angstroms por píxel, es decir, en cada píxel del detector el rango espectral que ocupa ese píxel es de 2,2 angstroms, y aquí tenemos una dispersión de 0,5 angstroms por píxel. Cada píxel ocupa en ese rango espectral únicamente medio angstrom. Fijaos que esta dispersión ya nos da una idea de la finura del análisis que podemos realizar. Cuando trabajamos a una dispersión de 2 angstroms por píxel, por ejemplo, si tenemos características espectrales más finas que 2 angstroms, aquí no las podríamos ver. Aquí, sin embargo, sí, siempre que su anchura sea superior a medio angstrom. Sin embargo, la dispersión no es el parámetro que nos va a dar la capacidad de nuestro espectro de poder resolver detalles muy finos, sino que esa característica es lo que se llama resolución, y que es un concepto ligeramente diferente, pero esa diferencia es importante. Recordad que cuando describíamos la formación del espectro, lo que se forma en nuestro plano focal es un continuo de imágenes de la rendija. Entonces, claro, la característica más fina que podemos ver en nuestro espectro tiene que ser igual o superior al tamaño proyectado de la rendija. Si el tamaño proyectado de la rendija ocupa más de un píxel, entonces vemos que las imágenes monocromáticas ocupan más de un píxel. Por tanto, los colores, por así decirlo, se nos mezclan. Por tanto, la máxima resolución que podemos tener es la resolución correspondiente a la anchura proyectada de la rendija en el plano focal de la cámara. ¿Cómo podemos saber cuál es esa anchura proyectada de la rendija? Si tuviésemos en el espectro alguna línea, alguna característica que fuese
infinitamente estrecha, bueno, infinitamente estrecha no puede ser, pero que fuese más estrecha que el tamaño del píxel, entonces podríamos resolver esto. Pero realmente hay líneas espectrales que sí que tienen esa característica, por ejemplo, las líneas de absorción producidas por átomos presentes en el medio interestelar por el que viaja la luz, pero claro, esas líneas no aparecen en todos los espectros. Sin embargo, instrumentalmente sí que podemos determinar la anchura proyectada de la rendija, y eso lo podemos hacer sacando imágenes de lámparas espectrales de descarga, de lámparas de descarga. Estas imágenes las sacaremos en cualquier caso para el proceso de reducción de datos, para la calibración en longitudes de onda de nuestro espectro. En este caso concreto nos sirve para ver cuál es la anchura proyectada de la rendija. Aquí tenemos un espectro de una lámpara de descarga, una lámpara de neón, y lo que vemos son las líneas de emisión presentes en esa lámpara y que son todas ellas monocromáticas, digamos que tienen una anchura muy estrecha, son muy estrechas, más estrechas incluso que el tamaño del píxel. Sin embargo, si ampliamos la imagen de una de estas líneas, como tenemos aquí, vemos que cada una de ellas ocupa varios píxeles en nuestro espectro. Podemos ver aquí la iluminación de un píxel, segundo píxel, tercero, cuarto, quinto, sexto píxel. Vemos que la imagen monocromática de esa radiación se extiende ocupando varios píxeles. La anchura a la semialtura de esta distribución, que la tenemos aquí, es del orden de 3,5 píxeles, prácticamente 4 píxeles. Por tanto, la resolución espectral será diferente a la dispersión, ya que la imagen monocromática de la rendija ocupa casi 4 píxeles, la resolución será 4 veces inferior a la dispersión espectral. Aquí volvemos a las imágenes que teníamos antes y vemos que a la dispersión le hemos añadido la resolución. Si vemos que la imagen monocromática de la rendija es casi de 4 píxeles, entonces vemos que la resolución será 4 veces menor que la dispersión. Es decir, el poder separador será 4 veces menor, ¿no? Numéricamente será 4 veces mayor, ¿no? Pero cuanto mayor es esa resolución, quiere decir que menor es nuestro poder separador. Entonces tenemos aquí que nuestra resolución espectral, nuestro poder separador en este espectro es de 8 Armstrong. En realidad solo podremos analizar detalles espectrales cuya anchura sea superior a 8 Armstrongs. En el espectro de mayor resolución vemos que la resolución será de 2 Armstrongs. Si la dispersión era de 0,5 Armstrongs por píxel y las imágenes monocromáticas ocupan 4 píxeles, vemos que la resolución es de 4 Armstrong. Normalmente la resolución se suele expresar citando un parámetro, el parámetro R, que se obtiene dividiendo la longitud de onda media de nuestro espectro por la resolución. En este caso, la longitud de onda media la tenemos en torno a los 6.000 Armstrongs, 6.000-6.500 Armstrongs, divididos entre 8 Armstrongs, que es nuestra resolución, tenemos una resolución de 800, ¿no? Diríamos que este espectro tiene una resolución 800. Mientras que en este espectro aquí, que está centrado en los 3.650 Armstrongs, en la línea de H-alfa, como la resolución es de 2 Armstrongs, pues el parámetro R, que nos indica también la resolución mediante esta expresión, pues diríamos que es de 3.200 Armstrongs, ¿no? Diríamos que este espectro, perdón, Armstrongs no, al dividir rango que está en Armstrongs por resolución que está también en Armstrongs, este parámetro R es un número adimensional. Entonces diríamos que este espectro tiene una resolución de 3.200 y este espectro tiene una resolución de 800. Quiere decir que en su rango espectral pues tiene la resolución que hemos calculado mediante este proceso que he descrito. Esto en cuanto a rango, dispersión y resolución. El siguiente parámetro espectral que vamos a exponer es la relación señal-ruido. La relación señal-ruido está relacionada con la cantidad de luz que llega al detector del espectrógrafo. Si estamos observando un objeto muy brillante y tenemos mucha señal, es decir, llegan muchos fotones, pues vemos que podremos ver con precisión los detalles del espectro. Por el contrario, si el espectro es muy débil, es decir, llega muy poca luz porque estamos observando un objeto débil o porque nuestro telescopio es pequeño, pues podemos ver, como aparece aquí, que la precisión que tenemos en ver detalles es mucho menor. Fijaos que
Estos dos espectros están tomados en la misma región espectral y con la misma dispersión. Tenemos que la región centrada alrededor de la línea H-alfa, que está en emisión en ambos espectros. Sin embargo, veis que aquí podemos ver con bastante claridad algunos detalles espectrales pequeños. Aquí tenemos una línea, aquí tenemos otra línea, otra que aparece por aquí. Esta es una estrella del mismo tipo, por tanto tiene características espectrales muy parecidas, pero vemos que esta primera línea aquí aparece prácticamente confundida en el ruido. Esta segunda está por aquí y algo parece intuirse, pero prácticamente no la vemos, ¿no? Y esta tercera sí que se ve, pero también con muy poco detalle. ¿No? Aquí estaríamos en una situación límite donde nuestra señal apenas se diferencia del ruido que tenemos debido al hecho de que llegan muy pocos fotones a nuestro detector. ¿No? Sabéis que un error que siempre tenemos cuando estamos realizando una detección de fotones es el error de conteo, que se distribuye de forma poissoniana. Es el número de fotones dividido por la raíz de ese número. Si el número de fotones que llega es muy pequeño, ese error poissoniano va a ser muy grande y por tanto tendremos muy poca precisión a la hora de apreciar nuestros detalles espectrales. Esta relación señal-ruido se puede medir pues midiendo la dispersión de regiones del continuo donde no hay ninguna característica espectral y por tanto esta variación de aquí lo que nos da efectivamente es el ruido de la detección. Cuanto mayor sea la relación señal-ruido, como en este caso de aquí, pues mucho más fino puede ser nuestro análisis de ese espectro. Bien, continuamos. Ya hemos caracterizado los espectros mediante su rango espectral, resolución, dispersión y relación señal-ruido. Vamos a ver ahora un par de técnicas básicas para el manejo del espectro y con ello damos por finalizada esta clase. En primer lugar, vamos a ver la técnica que se conoce como rectificación del espectro. Y partimos del espectro que tenemos en esta imagen, donde apreciamos que el continuo tiene una cierta pendiente. Podríamos pensar que esta pendiente, esta inclinación, es debida al propio espectro de emisión del objeto que estamos observando. Pues bueno, es un objeto que es más brillante en esta región azul que en esta región más roja. Claro, normalmente los espectros estelares pues sí que tienen esa característica, no brillan igual en todas las longitudes de onda, pero hay que tener en cuenta que este espectro instrumental, este espectro que hemos extraído directamente de la imagen que hemos tomado en nuestro espectrógrafo, además de la pendiente real del espectro del objeto que estamos observando, tiene una componente debida a la diferencia de sensibilidad de nuestro detector a los diferentes colores. Nuestro detector, nuestra cámara CCD, no tiene la misma respuesta para radiación en el azul que para radiación en el rojo. Entonces ese efecto se sobrepone al efecto de la pendiente espectral real y de hecho es mucho más notable en los espectros instrumentales. Por tanto, cuando vemos este espectro, no podemos pensar enseguida, sobre todo cuando la escala que tenemos aquí es una escala instrumental, es una escala en número de cuentas, no podemos pensar que nuestro espectro real tiene esta pendiente, que es más brillante aquí que aquí, sino que lo que debemos de pensar es que esta pendiente de aquí es debida a la respuesta espectral de nuestro detector. Es un efecto puramente instrumental. ¿Qué hacemos? Tenemos dos alternativas. Podemos calibrar en flujo el espectro. Si nosotros obtenemos el espectro de una estrella de la cual conocemos cuál es su distribución espectral, lo que se llama una estándar espectroscópica, pues podemos hacer ecuaciones de transformación que nos pasan de nuestra pendiente espectral instrumental a la pendiente espectral real, ya calibrada en unidades físicas, ¿no? En flujo, energios por unidad de superficie, por unidad de tiempo, por unidad de longitud de onda. Este proceso de calibración espectral, calibración en flujo, es un proceso complicado tanto desde el punto de vista observacional como desde la reducción de datos posterior. Y en muchos casos, si lo que nos interesa es únicamente el espectro de líneas, no hace falta realizar todo ese proceso de calibración espectral. Lo que se hace en este caso es lo que se llama rectificar el espectro. Rectificar el espectro consiste en ajustar una función analítica a la distribución del continuo que tenemos aquí y dividir el espectro por esa función analítica. Lo que obtenemos entonces es que el continuo aparece normalizado a la unidad y con ese continuo normalizado a la unidad pues sí que podemos comparar profundidad de líneas, podemos medir el área de la línea en emisión y podemos obtener muchos datos de interés
que no necesitan conocer cuál es exactamente la pendiente del continuo espectral. Este proceso, por tanto, rectificación del espectro, consiste en, mediante una técnica de cálculo, poner el continuo espectral en la unidad para proceder al análisis posterior. Y ya para finalizar, otro concepto útil a la hora de analizar los espectros es lo que se llama la anchura equivalente de una línea. La anchura equivalente es la anchura de un rectángulo cuya altura va desde el nivel de emisión 0 hasta el nivel del continuo, que sería 1 si el continuo está rectificado, que es normalmente como vamos a trabajar, y es de forma que ese rectángulo, el área de ese rectángulo es exactamente el área cubierta por la línea, o dicho de otra forma, el área comprendida entre el perfil de la línea y la extrapolación del continuo espectral en el lugar donde se encuentra esa línea. Este área, el área entre el perfil de la línea y la extrapolación del continuo, tiene dimensiones de energía, y ese área nos determina cuánta energía ha extraído esa línea del continuo, y por tanto es un parámetro de interés, a la hora de analizar físicamente el objeto del cual hemos extraído un espectro, ¿no? Es un indicador espectral de interés para el análisis astrofísico, para la interpretación astrofísica. Normalmente, en lugar de expresar esa anchura en unidades físicas, para lo cual tendríamos que tener calibrado en flujos el espectro, lo que se hace es utilizar este parámetro, la anchura equivalente. Repito, por tanto, la anchura equivalente es la anchura de un rectángulo que va desde el nivel 0 al nivel del continuo y que tiene la misma área que la línea. Esa anchura equivalente la exponemos, la presentamos normalmente en unidades de longitudes de onda, ¿no? Entonces, si las unidades de longitudes de onda que utilizamos es el Armstrong, diremos que esta línea tiene una anchura equivalente de 3 Armstrongs, de 5 Armstrongs, de 8 Armstrongs. Fijaos que estamos quizá haciendo un abuso del lenguaje y por eso conviene entender bien este concepto. Nosotros estamos hablando de un área y sin embargo la expresamos como una unidad de longitud. ¿Cómo podemos hacer eso? Pues bueno, a partir de la definición. Hemos definido la anchura equivalente como la longitud de un rectángulo cuya área es igual a la de la línea. Precisamente por esta definición podemos hablar de áreas utilizando unidades de longitud, pero siempre teniendo en mente a la hora del análisis espectral que la anchura equivalente expresada en unidades de longitud de onda, expresada en angstroms o en nanómetros, lo que realmente nos va a indicar es la anchura de la línea, es la cantidad de energía que esa línea extrae del continuo y que es un indicador espectral de utilidad para muchos análisis físicos. Y con esto finalizamos este primer segmento de la clase de espectroscopía. En el espectro siguiente ya interpretaremos lo que es un espectro desde el punto de vista más físico y en particular cómo se forma un espectro estelar.